Hola, mi nombre es Nayeli Lice Ullabre Mondragón. El día de hoy les voy a hablar sobre la oxigenoterapia neonatal. ¿Qué es la oxigenoterapia? Consiste en la administración de oxígeno en cantidad suficiente como para que la presión arterial de oxígeno y la saturación de hemoglobina se mantenga en un rango normal. También es la administración de oxígeno en concentraciones que superan la concentración ambiental para tratar o prevenir los síntomas de hipoxia, que es oxigenación tisular adecuada. Entre sus objetivos tenemos oxigenar de manera apropiada la sangre arterial del niño y garantizar la eliminación del dióxido de carbono. También corregir la hipoxemia y reducir el trabajo cardiopulmonar, oxigenación inadecuada. También es establecer indicaciones correctas para evitar efectos secundarios. Entre conceptos tenemos una diferencia entre hipoxemia e hipoxia. Hipoxemia nos quiere decir que la disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo de 75 milímetros por mercurio. Además es un signo de un problema relacionado con la respiración o la circulación y puede provocar diversos síntomas, como dificultad para respirar. Hipoxia nos quiere decir que la falta de oxígeno, conocida como hipoxia, que consiste en la disminución de la cantidad de oxígeno requerido por los tejidos en todo el cuerpo. Sus síntomas que indican la falta de oxígeno en la sangre son como falta de aire, disnea, dolor de cabeza, mareos, náuseas, baja memoria y problemas cognitivos. Explicar sobre sus partes de la oxigenoterapia. Ahora tenemos acá el balón de oxígeno, que viene a ser esto. Tenemos aquí el manómetro, el flujómetro, el unificador. Aquí tenemos el pirulo y aquí tenemos los dispositivos de administración, que de acuerdo al volumen de gas proporcionado, los dispositivos de suministro de oxígeno suplementario se encuentran divididos en dos, en dispositivos de bajo flujo, que nos quiere decir que proporcionan menos de 40 litros por minuto de gas, por lo que no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado. Es tomado del medio ambiente. Tenemos como la cánula nasal de bajo flujo, la mascarilla simple y la mascarilla de reservorio. En los dispositivos de alto flujo nos quiere decir que suministran un volumen de gas de mayor de 40 litros por minuto, lo cual es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. Es decir, que el paciente solamente respira el gas suministrado por el dispositivo. Tenemos aquí la mascarilla Venturi y la cánula nasal de alto flujo. Voy a explicar sobre la cánula nasal. Aquí tienen sus partes, que empezamos por los ductos nasales, que son estos. Tenemos la válvula reguladora, que viene a ser esta. Tenemos también todo esto que viene a ser el tubo de suministro de oxígeno. Esta parte que es el conector con fuente de oxígeno. Y una de sus ventajas de esta cánula binasal, que permite comer, hablar al paciente, tiene una libertad de movimiento. Es un método más sencillo que puede utilizar un paciente. También tiene sus desventajas, que es la resequedad de sus mucosas. También provoca lesiones en la región retroauricular y pómulos. También tiene una erupción en la mucosa nasal. Sus concentraciones son de 1 litro de flujo, que es su PO2, que es un 24%, en 2 litros tiene un 28% PO2, en 3 litros de flujo su PO2 viene a ser el 32%, en 4 litros viene a ser su 36% de PO2, en 5 litros viene a ser 40% de PO2. Sobre la mascarilla simple, aquí tenemos sus partes. Acá esto es el clip metálico, aquí tenemos la tira de ajuste, que viene a ser este, y por acá, ¿qué es esto? Es la apertura de intercambio de aire, de oxígeno y de dióxido de carbono, ya que permite la entrada de libre de aire ambiental. Tiene sus ventajas y desventajas. Una ventaja sería que tiene concentraciones medianas de oxígeno, que de su PO2 de un 40 a 60%. Y desventaja vendría a ser que puede producir claustrofobia, que esto quiere decir que tiene miedo a espacios cerrados en algunos diagnósticos. Las concentraciones de la mascarilla simple es que tiene un flujo de 6 litros y que su PO2 es de un 40 a 60%. En 7 litros de flujo viene a ser un 50% de su PO2 y en 8 litros de flujo viene a ser un 70% de su PO2. Voy a explicar sobre la mascarilla con reservorio. Aquí les voy a explicar sus partes. Aquí tenemos el clip metálico, tenemos también
la válvula exhalatoria, que viene a ser esto. Tenemos aquí esto, que se llama válvula unidireccional. Y por último, esta bolsita que viene a ser el reservorio. Es una mascarilla de alta concentración que está indicada en proceso de hipoxia moderada. También tiene sus ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que nos permite que el FiO2 sea mayor de 0.6 en hipoxemia moderada o severa. Y desventaja tenemos como que puede ser poco tolerada por algunos pacientes y también tiene una dificultad la expectoración, que tiene un flujo de 6 litros y su FiO2 se viene a ser un 60%, en 7 litros de flujo viene a ser un 70% de FiO2, en 8 litros de flujo viene a ser un 80% de FiO2 y en 9 litros de flujo que viene a ser un 99% de FiO2 y que nunca una mascarilla que llegue a ser 100%. Voy a explicar sobre el procedimiento de la oxigenoterapia. Primero tenemos que verificar la identidad del paciente. Después tenemos que informarle al paciente o a un familiar del procedimiento que se va a realizar. Después tenemos que también preparar nuestros materiales. También tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón antes de realizar el procedimiento. De colocar al paciente en una posición de semiflóbulo. También tenemos que medir primero la frecuencia cardíaca. También valorar primero la colocación de la piel y de las mucosas nasales. Después tenemos también que ver el unificador, que son 2/3 de agua destilada. Abrir el caudalismo hasta conseguir el flujo del oxígeno. Después tenemos que elevar así la bolita del oxímetro y así comprobamos que la efectividad del sistema del oxígeno esté bien, y después se colocará el dispositivo por el que se va a utilizar, ya sea de alto flujo o de bajo flujo. Aquí tenemos la mascarilla de Venturi, que nos permite conocer la concentración de oxígeno inspirado independiente del patrón ventilatorio, también especialmente para insuficiencia respiratoria aguda grave. También dirige un chorro de oxígeno a alta presión a través de un extremo con aire ambiental, entrando lateralmente en proporción fija. También tenemos los cuidados de enfermería que son tan importantes, como primero monitorizar los signos vitales, evaluar el color de la piel y grado de dificultad respiratoria, informar al paciente del procedimiento y mantener una posición cómoda como semiflóbulo, también vigilar frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo respiratorio. También hacer un aseo nasal en caso de la cánula o aseo bucal en caso de mascarilla. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Gracias.